Shalom, bienvenidos a un nuevo ciclo semanal de estudio de nuestra Parashá. Esta semana comenzamos a estudiar el libro de Números, el libro de Bamidbar, que nos relata la travesía, el recorrido que realiza el pueblo de Israel a través del desierto. En esta primera aliyá, que la encontramos en el capítulo 1 del versículo 1 al 19, Moshe entrega una orden bastante específica a Moshe y le dice que el pueblo de Israel debe ser censado, que se van a contabilizar todos los varones del pueblo de Israel que tengan más de 20 años porque son varones que están aptos para poder luchar por Israel. Lo interesante de esta primera aliyá y de este comienzo de estudio en el libro de Bamidbar lo encontramos justamente en el primer versículo, en el inicio del libro, que nos entrega una información que es bastante detallada y que es bastante interesante de poder analizar. El primer versículo dice: y Hashem habla a Moshe en el desierto de Sinaí, en el Mishkan, en el primer día del segundo Mesiyar, en el segundo año después de que ellos hubieron salido de la tierra de Egipto. Y el mismo Midrash nos da una respuesta acerca de esto y nos dice que Hashem de alguna forma está muy desilusionado de las generaciones anteriores a la generación de la época del desierto, porque fueron generaciones que se rebelaron en contra de él. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la generación de Noah, en la generación de antes del diluvio, que fue una generación que especialmente se rebeló en contra de Hashem. Por lo tanto, cuando nos encontramos en este momento, el Midrash nos dice que Hashem se refiere a esta generación diciendo que ellos son diferentes de las generaciones previas, porque ellos son los hijos de los patriarcas, son los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, nos dice este Midrash que Hashem sabe que ellos van a ser fieles a él. Por lo tanto, le ordena a Moshe que registre en la Torá el día, el mes, el año y la localidad exacta cuando él los va a elevar a grandeza. Cuando va a elevar a grandeza a su pueblo especial, a su pueblo escogido, al pueblo de Israel, a esta generación de israelitas que, como hemos estudiado en más de una ocasión, fue la generación más elevada del pueblo que ha estado en el escenario de esta tierra. Y vemos en las palabras de Hashem el amor y el cariño con el que se refiere a su pueblo escogido. Ahora, si nosotros nos referimos específicamente al nombre de este libro, al libro de Bamidbar, que significa en el desierto, no podemos dejar de relacionar el nombre Bamidbar en el desierto con la entrega de la Torá que fue en el monte Sinaí, que fue en el desierto. Y esto nos ayuda a comprender que el objetivo principal por la cual el pueblo es dirigido al desierto después de la esclavitud en Egipto no es para que ellos vayan a tomar posesión de la tierra prometida, esa es la segunda estación, sino que la primera estación es que ellos van a dirigirse hacia el desierto, no para ir a conquistar la tierra prometida, sino que para recibir la Torá, para poder recibir la Torá del Eterno. Cuando nosotros hablamos acerca de la entrega de la Torá que se llevó a cabo en el desierto, hay un Midrash que nos da una información que es muy bonita y que nos dice que la entrega de la Torá fue por medio del fuego, fue por medio del agua y fue por medio del desierto. Cuando nos referimos a que fue por medio del fuego, podemos decir que es a través del mérito de nuestro patriarca Abraham, porque cuando nos remontamos a un hecho específico de su vida, cuando Nimrod da la orden para que él sea echado al fuego, los sabios nos dicen que Abraham tenía una actitud de mucha disposición de ir al fuego. Él dijo que, y si debo ir al fuego por las cosas del Eterno, voy al fuego. Por lo tanto, esa disposición, esa autoentrega que tuvo Abraham, le dio el mérito de que la Torá pudiese ser entregada por medio del fuego. Quizás vemos en Abraham que no estuvo en la época del desierto, que no estuvo en el momento exacto de la entrega de la Torá, pero sobre él había una promesa, sobre él había una promesa a una gran nación, de una gran multitud, de un pueblo que iba a ser muy numeroso, que lo encontramos en esta época, en este momento en que estamos estudiando en el libro de Bamidbar. Por lo tanto, es por este motivo que el Midrash nos dice que la Torá fue entregada por medio del fuego. El otro elemento, que es por medio del agua, lo encontramos en el momento exacto cuando el pueblo de Israel va huyendo de la esclavitud de Egipto, en el momento en que se encuentran frente al Mar Rojo, atrás venían los egipcios,
no tenían por dónde escapar, solo tenían frente a ellos el Mar Rojo. Por lo tanto, algunos de los príncipes de las tribus se lanzaron al agua en fe, en certeza de que Hashem los iba a ayudar. Y dice nuestros sabios, y también dicen algunos midrash, que cuando ellos ya estaban teniendo el agua sobre a una altura mayor al cuello, es cuando ocurre el milagro y las aguas se abren para que el pueblo de Israel pueda avanzar en seco. Por eso también se relata de que la Torá también fue recibida por medio del agua, porque ellos iban camino a poder recibir la Torá. Y cuando nos referimos al desierto, nos referimos ya al punto exacto en donde el pueblo de Israel recibe la Torá del Eterno, en el desierto, en el monte Sinaí, en donde los israelitas pudieron ver muchos milagros que ocurrieron en ese minuto. En el desierto recibieron la Torá del Eterno, y la recibieron porque también tuvieron el mérito, así como lo tuvo Abraham cuando tiene la disposición de ir al fuego, así como tuvo el mérito el pueblo cuando los príncipes de la tribu se lanzaron al agua en fe y ocurre el milagro de que las aguas sean separadas, así como en este momento están haciendo el recorrido en el desierto, y también haya una autoentrega por parte de los israelitas de poder avanzar en fe a lo que el Eterno tenía para ellos en el desierto, en un lugar desolado, en un lugar peligroso. Y también hay una autoentrega por parte del pueblo de Israel. Por lo tanto, nos dicen nuestros sabios que cuando ellos reciben la Torá en el monte Sinaí, en el desierto, dice también que el desierto floreció, que comenzaron a crecer las flores, que comenzó a ponerse todo verde. En definitiva, fue como si el desierto se hubiese convertido en el jardín del Edén en el momento en que ellos recibieron la Torá. Es por ello que también dice que la Torá fue recibida, ¿no es cierto?, por el desierto, por la autoentrega que tuvieron los israelitas de ese tiempo, de la época de Moshe. La Torá nos habla acerca de estos tres elementos porque son elementos muy importantes, son elementos que nosotros debemos relacionar a cómo y con qué actitud nosotros también en estos días recibimos la Torá del Eterno, con qué actitud en estos días nosotros también estamos trabajando lo que el Eterno a nosotros nos ha dado, lo que ha puesto en nuestras manos. Cuando hablamos acerca del fuego, hablamos de la energía, de la pasión con la cual nosotros estamos recibiendo las cosas del Eterno. Cuando hablamos del agua, hablamos de la humildad. En algún punto el agua siempre va a ir cayendo como en cascada, por lo tanto esa caída nos habla acerca de la humildad. Por otra parte, cuando hablamos del desierto, es no buscar los apetitos mundanos, es no buscar la riqueza de este mundo, sino que más bien es estar contentos con la porción que el Eterno nos ha dado en el escenario de esta tierra, estar contentos con los recursos que el Eterno nos ha dado y utilizar esos recursos para seguir difundiendo la Torá del Eterno. La Torá nos llama a vivir una vida simple, nos llama a vivir una vida conforme a estar contentos con las cosas que el Eterno nos ha dado. Y si en algún momento el Eterno nos da alguna riqueza, esa riqueza también debemos ser sabios e inteligentes al administrarla para también ponerla a disposición de las cosas del Eterno para poder difundir la Torá del Eterno. Como conclusión podemos decir que un mundo sin Torá es un desierto. Aquel que no tiene la Torá en su vida podría ser similar a vivir en el desierto. Lo que necesitan las personas hoy en día es la Torá del Eterno. Quizás nosotros vemos en nuestros días mucho todo lo que ocurre con las redes sociales, todo aquello que ocurre con aplicaciones o en las mismas redes, como decíamos anteriormente. Hay muchas personas que suben quizás sus estados, tratan de simular que están muy contentos, tratan de simular que están felices cuando realmente están viviendo un desierto, porque son personas que no tienen el Eterno en su vida, no tienen la Torá del Eterno. La Torá del Eterno es vida, la Torá del Eterno puede convertir al desierto en el jardín del Edén. Por eso es tan importante la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos para seguir difundiendo la Torá del Eterno para todas aquellas personas que tanto necesitan de Él en su vida y que están esperando poder recibirlo, poder recibir su conocimiento, poder recibir una palabra. Así que la invitación es que podamos hacer las cosas como explicábamos a través de estos elementos, la podamos hacer con energía, lo podamos hacer con pasión, también con humildad, y también lo podamos hacer agradeciendo lo que el Eterno ha puesto en nuestras manos y pidiéndole a Él que podamos ser sabios e inteligentes para administrar lo que Él nos ha dado. Esto es lo que les quería compartir de esta primera aliyá. Nos vemos en una próxima oportunidad.